Cuando hablamos acerca de un ejemplo, cuando en nuestra vida no hay un arquitecto, hablamos acerca de cuando construyes una casa. Cuando en nuestra vida no existe un arquitecto, alguien que diseñe un plano, hacemos cualquier cosa, menos lo que queremos, menos lo que hemos soñado, correcto, hacemos un baño más grande, una recámara más chica, qué sé yo, hacemos un montón de cosas y nunca tiene nuestra casa forma. Pero más sin en cambio, cuando tú contratas un arquitecto y construyes tu casa, ese arquitecto metro por metro lo hace funcional. ¿Cómo lo hace? Funcional, correcto. No desperdicias, sino cada metro es ocupado por ti, por tu familia. Y hablamos que cuando Dios viene a nuestra vida y dejamos nuestra vida en las manos del arquitecto, que es Dios, amén, nuestro hogar, nuestra vida siempre va a estar bien diseñada. ¿Estás aquí conmigo? Y así es como nosotros los sueños y las metas, a través del orden correcto, vamos a ir logrando. ¿Por qué no logramos cumplir nuestros sueños y nuestras metas? Porque no hay orden. Y hemos hablado acerca inclusive de iniciar el buen orden. ¿En dónde? ¿Desde dónde? Desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde cumplir nuestros roles. Amén. Cuando hay ese buen orden, podemos alcanzar esos sueños. Alguien dígame amén. Hasta aquí hemos aprendido. Amén. Hoy, iglesia, quiero compartirte el siguiente mensaje, que es cómo cumplir tus metas que Dios puso en tu corazón. Ahora quiero que entienda algo esta mañana. Todos tenemos sueños y todos tenemos metas y deseos en el corazón. Amén. Pero la pregunta no es si los tenemos o si tenemos metas o no. La pregunta es, iglesia, ¿te convertirás en la persona capaz de alcanzarlo? Esa es la pregunta con la cual yo quiero que hoy tú te cuestiones y reflexionemos. Podemos tener metas y sueños en la vida, pero ¿realmente te convertirás en la persona que pueda alcanzar esas metas? ¿Por qué? Porque muchas personas tienen metas. Muchos podemos soñar, tener metas de una casa, de un hogar, de terminar nuestra carrera, de ser buenos profesionistas, amén, de conseguir un mejor trabajo, de que a nuestra familia le vaya bien, iglesia. Pero muchos viven frustrados porque no saben cómo cumplir esas metas. Es decir, está en nuestra mente, está en nuestro corazón, pero ¿cómo las alcanzo si mi salario no me alcanza? ¿Cómo las alcanzo si mi hogar está hecho patas para arriba? ¿Cómo las alcanzo? Amén. ¿Cómo logro tener un buen negocio si ni siquiera en mi negocio le llega gente o le llegan clientes? Amén. Y quiero comenzar, iglesia, con una segunda pregunta. ¿Cuántos tienen metas que aún no han visto cumplirse? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen metas? Yo tengo una meta y aún no la he visto cumplir. Es el deseo de mi corazón, pero no la he visto cumplir. He tenido otras metas y gloria a Dios, ahí vamos cumpliéndoles. Correcto, hace años adquirí un terreno, amén, y dije, Señor, provéeme, bendíceme para construir algo acá. Y poco a poco, durante los años, he visto ese sueño. ¿Estás aquí conmigo? Dígame amén. Pero seguramente tú también has tenido metas, sueños. La construcción de una casa, la compra de un terreno para tu casa, la terminación de una carrera, ver a tus hijos casarse, ver a tus hijos, amén, triunfando en la vida, qué sé yo. Hay muchos sueños y muchas metas. Alguien dígame amén, iglesia. Y tal vez hay otras metas que no se han cumplido. Metas espirituales, metas familiares, metas financieras o metas personales. Amén. Yo creo que la mayoría de las personas no fracasan, iglesia, porque no tengan metas.
sino fracasan porque abandonan esas metas en medio del proceso. Y es ahí donde hoy yo quiero comenzar. Podemos tener metas y son buenos, podemos tener sueños y son buenas, pero nuestro fracaso hoy está radicando en que cuando viene el proceso de alcanzar esas metas, iglesia, es ahí donde nos detenemos, es ahí donde nos da miedo, nos frustramos y nos imposibilita a recibir, a ver la gloria de Dios en nuestro trabajo, en nuestro negocio, con nuestros hijos. Y es algo que Dios no quiere, iglesia. Y Dios me instruyó esta mañana a poderte encaminar a cómo recibir esas metas, iglesia. ¿Alguien quiere recibirlo esta mañana? Dígame amén, iglesia. Y debemos de entender que entre la promesa y el cumplimiento siempre existe un proceso. Diga conmigo, entre la promesa y el cumplimiento siempre va a existir un proceso. Cuando tú analizas esto, vas a entender que no todo sueño y no todas las metas van a llegar como una varita mágica. Si algo tenemos que entender esta mañana, que en Cristo Jesús no es, amén, un 911. Que podamos marcarle y decirle: Dios, ayúdame, auxilio. Y Dios venga en 5 minutos. Si no tenemos trabajo, aparezca el trabajo. Y si el negocio no funciona, rápidamente la tienda se llena de clientes. No, hay un proceso. Hay un proceso de cuando Dios te promete algo hacia su cumplimiento. Y hoy vamos a ver historias claras acerca de cómo es este proceso, iglesia. Así que yo quiero invitarte que esta mañana usted ponga toda la atención, porque seguramente esta palabra, este mensaje te va a servir para todos los años de tu vida y para alcanzar esas metas y esos sueños que tú tienes. Alguien dígame amén, iglesia. En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3, quiero hacer aquí un pequeño corte comercial. ¿Cuántos traen Biblia? ¿Cuántos traen Biblia? Siempre es importante que usted traiga su Biblia. Yo sé que la tecnología muchas veces nos ha rebasado. Ya hoy la podemos traer en nuestro teléfono celular. Pero le aconsejo que también compre su Biblia, traiga su Biblia. Amén. Porque a veces traerla en el celular nos puede distraer un poco. A veces podemos leer la Biblia, pero de repente nos llega un mensaje de WhatsApp o de Facebook o un video de TikTok y ya nos distrajimos y no vimos y no conocimos lo que la Biblia dice. Por eso adquiera su Biblia. Allá en la librería La Profeta tiene Biblias muy bonitas. Amén. Gloria a Dios. Y si no, se puede también meter en mi página oficial Joshua Luna y ahí adquirir su Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Otro corte comercial que quiero hacer es: adquiera su libro. El libro del apóstol es una herramienta poderosa para alcanzar nuestras metas, para adentrarnos a la dimensión de lo espiritual. Gloria a Dios. A esas dimensiones que tú y yo desconocemos, pero que son conocidas. Amén. Hablamos ponme la imagen del libro del apóstol. Amén. Hace unos días, estoy haciendo un corte comercial. Hace unos días hablamos con el apóstol y estábamos dialogando de que si los brujos tienen la forma también de entrarse en el mundo espiritual. Y claro que sí. Amén. Tienen la forma y tienen también el poder de adentrarse en las dimensiones espirituales. ¿Correcto? Hay un mundo espiritual que nos puede o bendecir o nos puede afectar. ¿Correcto? Por eso muchos que hacen brujería, hechicería, trabajo de vudú, encantamientos, entierro, hechizos, sortilegios, a veces traen atados a la iglesia. ¿Correcto? Entonces es importante saber cómo lidiar con ese mundo espiritual y estar fortalecidos en el mundo espiritual. Alguien dígame amén.
Así que por eso, si usted en algún momento dice, pastor, ¿cómo le hago? Si estoy en brujería, en hechicería, ¿cómo le hago? Usted tiene que estar fortalecido espiritualmente. Para eso le invito a adquirir ese libro, lo que ojo no vio ni oído oyó. ¿Alguien diga amén? Amén, gloria a Dios. Hoy lo va a encontrar en Amazon disponible, ¿correcto? Se lo traen hasta la puerta de su casa sin que usted tenga que salir, solamente lo adquiere y se lo van a traer, ¿correcto? Luego vamos a hacer un lanzamiento oficial, amén, donde pueda adquirir de manera física también ese libro. Dele un fuerte aplauso a Dios. Así que adquiéralo, traiga sus herramientas, por favor, iglesia. Todo esto que le decimos no es por venderle algo, no, sino por capacitarlo y usted esté firme, ¿correcto? La Biblia es fundamental en una casa, no solamente para ponerla en la vitrina de nuestra casa, sino para que sea nuestro manual de vida, ¿correcto? Entonces vamos a leer Habacuc, capítulo 2, verso 3, dice así: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el final y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Ve aquí algo, no dice tal vez vendrá, sino que dice sin duda vendrá. Diga conmigo, sin duda vendrá. Mire, iglesia, John Maxwell decía algo, que la diferencia entre las personas exitosas y las demás es que las exitosas están dispuestas a hacer lo que otros no hacen. Cuando Dios te entrega una visión, cuando Dios te entrega un sueño, iglesia, tu diferencia va a ser, iglesia, en comenzarlo a trabajar. En que aquel plan y aquel diseño que Dios tiene para ti, tú lo empieces a trabajar y estés dispuesto a hacer lo que otros no hacen. En el libro de Habacuc, Dios nos dice que cada visión, amén, tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. O sea, cada visión que Dios nos ha dado puede tardar, puede apresurarnos y hacer pensar que es el fin. Usted ha estado en algún momento donde dice, híjole, ya estás en el fin, en el borde, y dice, híjole, Dios no me contestó. Aunque tú estés en el borde, Dios dice que Él va a cumplir su promesa. Amén. Él no va a mentir en la promesa que Él te dio. Aunque tardare, Dios te dice, espéralo. Espera el sueño, espera la meta, lo que Dios puso, la promesa, espéralo. Alguien dígame amén. Ahora me encanta porque esta versión dice, porque sin duda, o sea, como que Dios te está diciendo, yo te garantizo. ¿Sabes el peso de gloria, el peso que esto tiene que Dios te ponga en la palabra, porque sin duda vendrá? O sea, no te está diciendo tal vez, a lo mejor, puede ser. No, dice, espéralo, sé paciente, trabaja en ello y sin duda vendrá y no tardará. Alguien dígame amén. Hoy, iglesia, quiero que entiendas que Dios te lleva del sueño al cumplimiento. Y que lo que Dios ha puesto en tu vida, Dios lo quiere cumplir. Tal vez ha pasado mucho tiempo ya y tal vez nos está pasando como el pueblo de Israel. Dios le dio una tierra prometida y tardó en llegar. Lo que podía haber sido días, 40 días y 40 noches llegar, le tardaron años. Y tal vez a tu meta y a tu sueño y a tu propósito y a tu promesa le está pasando eso. Tal vez Dios lo tenía programado para unos meses, pero a veces nuestra cabeza hueca, nuestra cabeza de teflón, de que Dios nos dice, Dios nos habla, nada se nos pega. Y hacemos nuestra voluntad, ¿correcto? Hacemos lo que nosotros creemos y pensamos, como le pasó al pueblo de Israel. Y eso hizo que caminara por más de 40 años en el desierto.
Tú no quieres eso. Tú no quieres ver tu sueño y tu meta cumplirse a más de 40 años, ¿verdad que no? Y que cuando llegues a viejo como a Moisés te diga, mira, lo verás, pero no lo vivirás. ¿Cuántos quieren vivir, palpar su sueño y su meta? Si usted dices, Padre, yo quiero ver a mis hijos siendo transformados, ¿cuántos lo quieren ver? No quiere que usted esté en la tumba, ya después de años en la tumba, que los gusanos se lo comieron, sus hijos fueran transformados. No, usted quiere disfrutarlos viendo, siendo cambiados, ¿sí o no? Es lo más placentero. Bueno, Dios lo quiere, Dios lo desea. Correcto, pero debemos de entender que hay un cómo. Número uno, debemos de entender que todo comienza con una visión. Diga conmigo, todo comienza con una visión. Libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18. Dice así: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Donde no hay profecía, donde no hay visión. ¿Qué es la profecía? Es visión. ¿Correcto? Cuando una profecía viene a tu vida es porque Dios ya se la presentó al profeta. ¿Correcto? Él ya lo vio. Lo que ha de venir, Dios se lo mostró, y el profeta o la profecía viene para que se te sea revelado cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. Cuando un profeta de Dios viene a tu vida, no es para solamente decirte el futuro, sino decirte la visión que Dios tiene de ti. Decirte, amén, el plano que Dios tiene para ti, en que hemos fallado, que tenemos que cambiar para poder alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros. Alguien diga amén, iglesia. Y la palabra visión, iglesia, significa revelación divina del futuro. Dios ha revelado. Si nosotros no hay una revelación de lo que ha de venir, el pueblo se desenfrena. Si Dios no nos va direccionando, nosotros nos vamos a desenfrenar. Tenemos que ir viendo, escuchando y teniendo con claridad lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, esto significa que la visión divina de Dios o la profecía no nace de tu mente, sino nace del corazón de Dios. Todo plan, todo diseño, toda meta no nace porque tú te la creaste, sino porque Dios quiere tratar con tu vida y con tu corazón, porque Dios tiene un propósito. Ahora, la pregunta aquí que yo te haría: ¿cuántos quieren caminar bajo el plan y el diseño de Dios? Dígame amén fuerte. Diga conmigo: yo quiero caminar no bajo mi diseño, sino el diseño de Dios, iglesia. Entonces, antes de que llegues a tu destino, iglesia, Dios pone el destino dentro de ti. Antes de que el propósito se cumpla, el plan, amén, la meta se cumpla, Dios lo va a sembrar dentro de ti. Vamos a verlo. José el soñador, ¿lo recuerda? Dice la Biblia que José era joven. ¿Cómo era? Era un joven, pero tenía un sueño. Dios le plantó, antes de verse como gobernante, Dios le plantó, ¿qué le plantó? Un sueño. En el libro de Génesis, en el capítulo 37, verso 5, dice así: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿El sueño de quién era? Era de Dios, puesto en la vida de quién? De José. Y cuando Dios pone un sueño, entonces para el cumplimiento vamos a ver que él pasó un proceso. ¿Qué pasó? Un proceso. Y por eso el proceso era duro. La Biblia dice que después de que Dios plantó el sueño,
Él vino y se lo contó a sus hermanos, y sus hermanos ¿qué? Lo aborrecieron. Entonces, cuando Dios pone un sueño, cuando Dios pone un propósito, cuando Dios pone un ministerio, cuando Dios te va a ocupar para servirle, va a venir el proceso. Y hay gente que Dios les ha prometido: vas a hacer esto, vas a hacer el otro, vas a alcanzar aquí, vas a alcanzar allá. Prepárate para el proceso. Hay gente que claudica a la mitad y se retira de la iglesia, se retira de buscar de Dios. Porque una cosa es que Dios venga a salvarte, y otra cosa es al cumplir el propósito de Dios. Si Dios ya te sanó, si Dios ya te restauró, gloria a Dios. Míreme acá, se lo digo de una manera. Jesús, el propósito de Jesús en la tierra no fue para venir a sanar, no fue para venir a cambiar el agua en vino, no fue para liberar. ¿Para qué fue? Para salvar a la humanidad. Pero para que ese propósito se cumpliera, Él tuvo que sanar, Él tuvo que liberar, Él tuvo, iglesia, que convertir el agua. ¿Para qué? Para que si con eso tú creías, Él te empujara, Él te llevara a tu salvación. ¿Me estás entendiendo? Entonces, míreme acá, escuche esta analogía. Entonces, el venir a la iglesia no consiste, el propósito de que tú vengas y lo busques, no consiste en sanarte, no consiste en liberarte. Lo que Dios quiere es ¿qué? Salvarte. ¿Qué quiere Dios? Salvarme. En ese proceso de salvación, por añadidura, ¿qué va a venir? Tu sanidad, tu liberación, tu restauración. El propósito de Dios no es ese, sino es salvarte. Pero si para salvarte Dios tiene que hacerlo, Él lo va a hacer, porque Él quiere salvarte. ¿Me estás entendiendo? Tal vez parece algo diferente, pero aleluya. Yo quiero que usted lo entienda. ¿Cuál fue el propósito, el sueño? Que usted pueda recuperar el manto, el ADN que se le fue quitado a causa del pecado. Y Dios quiere salvarlo, porque estaba escrito que la paga del pecado era muerte. Y la humanidad había pecado, y Él dice: no, yo no quiero que Él muera. Yo no quiero que mi diseño muera. Yo quiero que ellos vivan, tengan salvación y vida eterna. ¿Correcto? Entonces Dios viene. A veces nosotros pensamos: ¿por qué viene a la iglesia? Para que Dios me sane, para que Dios me libere, para que Dios haga esto. Y ya, pues ya Dios te sanó, ya vete de la iglesia. El esposo, la esposa, el tío: no, pues ya que vas a la iglesia, si ya Dios, ya te sanaron, ya no vayas. ¿Correcto? Pero esto no es así. Es como la historia de los 10 leprosos. Uno regresó, 10 fueron sanados, 9, amén, decidieron no regresar. Y uno regresó no solamente por su sanidad, sino por ser salvo. ¿Estás acá conmigo? Yo quiero que tú entiendas algo. Dios te llama a no solamente recibir tu milagro, sino que regreses al Padre, cumpla su sueño y su propósito, para que, como ese leproso que regresó agradecido con Dios, usted sea salvo. Porque eso es lo más grande que podemos tener, iglesia. La mayor dicha y honra, ser salvos. Podemos tener, Pablo decía: podemos tener riquezas, pero ¿de qué nos sirve ganar el mundo si nuestra alma la vamos a perder? ¿De qué nos sirve cumplir metas y sueños y anhelos si al final nuestra alma la vamos a perder?
Entonces primero tenemos que entender y entrar en el rubro de entender que Dios me quiere salvar y que todo lo demás va a venir por añadidura. Ahora, para llegar ahí va a haber un proceso. No va a ser fácil. Porque venir a que alguien ore por ti es fácil, a que el pastor ore por ti es fácil. Pero mantenerse, eso es lo difícil. Porque no todos quieren el proceso. Pero lo que no se han dado que el proceso te va a dar algo mejor que el milagro. No sé si usted me está entendiendo. Algo mucho mayor, una mayor recompensa. Entonces, en medio del proceso, iglesia, entendemos que José fue traicionado, fue vendido, fue olvidado. Amén. Pero como Dios le había plantado un sueño, amén, el sueño vivía dentro de él. ¿Correcto? Dios va a plantar sueños, metas en tu vida. Es más, cuando algo está ya dentro de ti, eso debe de ser, iglesia, la forma de decir: yo estoy aquí, amén. No porque la gente me vea bien o me abrace, sino porque yo quiero que el propósito, el plan y el diseño, lo que Dios ha creado para mí, se pueda cumplir. ¿Estás aquí conmigo? ¿Cuántos quieren eso para su vida, iglesia? ¿Qué mantuvo a José de pie? Porque todos en algún momento, imagínate si tú fueras traicionado. ¿Cuántos han sido traicionados? ¿Cuántos han sido en algún momento vendidos o olvidados? Y no quiere decir, a veces somos vendidos al mejor postor. Y no quiere decir que vendidos es porque alguien te tenga que pagar financieramente. A veces te traicionaron. Tenemos ese lema de que fuimos vendidos al mejor postor porque tal vez alguien contó tus secretos por estar bien con el otro. Y ahí decimos: alguien me vendió. ¿Estás acá conmigo? Y tal vez tú confiaste en esa persona. Tal vez tú le dijiste lo que había. Amén. Pero por estar esa persona bien, o con el jefe, o con el patrón, qué sé yo, con una persona, te vendió y habló mal de ti. Habló tus debilidades. ¿Cuánta gente nos rodea que habla de nuestras debilidades? Habla, iglesia, para que nosotros caigamos. Ahora la pregunta es: ¿cuántos seguimos de pie después de eso? ¿Cuántos seguimos de pie cuando alguien nos olvida? En el cristianismo vas a ser olvidado. Olvidado por tu esposo, por tus padres, inclusive por tus hijos. Va a haber un momento que no te quieran ni que estén juntos. ¿Por qué, iglesia? Porque traes a Dios en la vida y tal vez ellos traen el pecado y el pecado se repele con la luz. Dice que, amén, el pecado no viene, amén, la oscuridad no viene para que no salga el pecado a la luz, ¿correcto? El pecador no viene a la luz porque sabe que cuando viene a la luz sus pecados pueden ser descubiertos. Entonces, entre tus familiares, entre tus amigos, siempre vas a tener esa... exacto. Pero si tú, es que, ¿por qué no vas y le dices: pastor, es que mi marido me dijo que me iba a correr? Pastor, porque es que mis hijos ya no me hablan, mi nieto, mi sobrino, es que esto, es que el otro, es que yo quiero paz, amor y armonía. ¿Estás aquí conmigo? Y Dios te dice: hey, hijo, yo te la voy a dar, pero necesitas pasar este proceso de transformación. Pero Dios, ¿cómo pasar el proceso de alejarme de la familia? Sí, porque hay gente que te daña. Aléjate de las personas que te dañan. Aléjate de las personas, iglesia, amén, de las personas que en lugar de traerte un bien te traen un mal, te traen problemas.
Hay gente, iglesia, que va a ser usada por el enemigo para sacarte de su propósito. Y ojo, va a ser tan usada por el diablo que déjame decirte que el diablo también conoce la Biblia. Y que muchas veces esa gente va a usar textos bíblicos para sacarte del propósito y del diseño de Dios. Alabado sea el Señor. Así que usted tiene que estar puesto de pie dentro del proceso, iglesia. Que eso que Dios le ha puesto dentro de usted, iglesia, que esa visión no dependa de las circunstancias. Amén. Que el cumplimiento de la visión no dependa de las circunstancias ni de lo que le está sucediendo alrededor de él. Jesús fue a la cruz, pero él no dependió de las circunstancias. Él le dijo: si todos me abrazan, me aman, yo voy a morir por ellos. ¿Verdad que no? Él estando en la cruz, de todos modos, él dijo: perdónalos. ¿Verdad que sí? Ahora imagínate, vea esto. ¿Puedes imaginar perdonar a alguien aun cuando te estén apuñalando por la costilla? ¿Puedes entender a alguien, perdonar a alguien aun cuando pides de beber te den vinagre? ¿Usted lo haría? ¿Verdad que no? Jesús lo hizo. Ahora Dios te dice: perdona. No, pero pastor, es que hace una semana, hace un día, apenas hace una noche me lamentó. ¿Cómo lo voy a perdonar? No, es que usted no lo sabe. Todos perdonamos si la otra persona cambia. Pero si vemos que no cambia, ¿perdonamos? ¿Verdad que no perdonamos? Queremos e imaginamos que el perdón es elefantitos de color de rosa y nos vamos a abrazar y nos vamos a besar y somos amigos. No. El perdón no consiste en esas circunstancias. En perdón muchas veces va a consistir en perdonar aún durante el proceso y durante el momento que te estén haciendo daño. La pregunta es: ¿cuánto estamos dispuestos a hacerlo? ¿Te imaginas a un Jesús diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo, pero no lo perdones a él porque él me acaba? ¿Que no? No, él dijo a todos: perdónalos, Señor. Cuando alguien te haga algo, cuando tú pases en el proceso, dice José el soñador, dice que cuando el faraón le dio la autoridad, el poder de gobernar junto con él, amén, sus hermanos llegaron con hambre y le pidieron a él. Y José les dijo, ¿les negó? No, sino dice que aún los vistió, los sentó con ellos y les dio de comer. No guardó rencor ni resentimiento. Aún estando en el propósito, en el cumplimiento de su sueño, perdonó a sus hermanos. Dios también te manda lo mismo. Amén, a perdonar. Aun cuando tú tengas todo por vengarte de ellos y tengas toda la posibilidad, no, perdónalos. ¿Estás aquí conmigo? Perdónalos. No guardes ese resentimiento y esa rencilla dentro de ti. Porque si tu futuro depende de tus circunstancias, estamos perdidos. Tu futuro, tu bendición, el cumplimiento de tu sueño, iglesia, no depende de tus circunstancias, sino de lo que Dios ha puesto delante de ti. De que eso proviene de Dios. ¿Me estás entendiendo?
Y tal vez va a haber momentos en que Dios te prometió bendición, prosperidad, y veas escasez, y veas escasez, y veas escasez. Habacuc dice: espéralo, espéralo, sé paciente porque vendrá. Va a venir, te lo garantizo. Tienes que pasar ese proceso. Tu entorno no determina tu destino, pero tu visión sí lo va a determinar. Lo que tú vives hoy no determina tu destino, pero lo que puede determinar tu destino es tu visión. Si tú no tienes una visión clara de lo que Dios tiene para ti, tú vas a hacer cualquier cosa. Vas a pecar, vas a hacer esto, vas a vender, vas a traicionar, vas a mentir por querer alcanzarlo. ¿Correcto? ¿Cuánta gente por querer alcanzar dinero, por querer tener algo en la vida, tiene que robar, tiene que matar, tiene que dividir, tiene que traicionar? Es más, ¿cuántos de los que están aquí han traicionado, han mentido, han robado en su empleo, en su trabajo, en su negocio, por querer tener más? Y Dios dice: no, esto no puede ser así. Amén. Las personas exitosas van a ver lo que otros no ven. Dios te dice: en medio del proceso, en medio de la circunstancia, en medio de lo que te está pasando, vas a ver, iglesia, lo que yo quiero hacer en tu vida. No veas por fuera, velo espiritualmente. ¿Qué es lo que Dios quiere tratar contigo en ese momento? ¿Correcto? Yo se lo ponía el día miércoles. Dice que José, cuando Dios le plantó el sueño, no estaba en una ciudad, no estaba cerca del faraón. ¿Dónde estaba? Estaba lejos. ¿Correcto? Míreme aquí. Pero cada proceso, ¿a dónde lo acercó? ¿A dónde lo acercó? Al faraón, para que se cumpliera su sueño. ¿Cierto o no? Dice que lo primero, lo que hicieron sus hermanos es irlo y tirarlo en un hoyo, hacer un hoyo y lo fueron a tirar. ¿Sí o no? ¿verdad que sí? Ahora te pregunto, ¿tú tirarías a alguien cerca de tu casa y harías un hoyo cerca de tu casa? ¿Verdad que no? ¿Dónde lo harías el hoyo si fueras a tirar a un perro o un animal? Lejos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Cuando vas y tiras tu basura de contrabando, ¿dónde la tiras? Ah, ya te caché. ¿Dónde la tiras? Lejos, ¿verdad? Para que no sepan que fuiste tú, ¿sí o no? Entonces, imagínate, lo tiraron lejos. Lo hicieron. Ellos entendían que lo alejaban de su propósito, pero José entendió que lo acercaron un poco más a su propósito. ¿Y luego qué pasó? Lo vendieron, ¿sí o no? Y tal vez ellos pensaron que lo vendieron y que se lo iban a llevar lejos de ahí, pero no se dieron cuenta que después fue esclavo y lo acercaron más ¿a dónde? Hacia el cumplimiento de su propósito. El diablo pensó que lo alejaba, pero él entendió que estaba dentro de su proceso. Nunca olvidó lo que Dios le había dicho, y lo que Dios estaba haciendo desde arriba era acercarlo. Y luego de ser esclavo, resulta que lo acercaron al palacio para ser sirviente. Lo acercaron un poco más. ¿Estás acá conmigo? Y luego lo encerraron en un calabozo. Lo acercaron un poco más, y un poco más, y un poco más, hasta que se cumplió el propósito de Dios. José nunca dejó de servir a Dios, siempre sirvió a Dios. ¿Estás aquí conmigo? Siempre le sirvió a Dios. Ahora quiero decirte con esto: cuando el diablo piensa que más te aleja,
En el mundo espiritual lo que Dios está haciendo es acercarte. Míreme acá. Cuando el marido te dice, si dejas de ir a la iglesia, nos vamos a divorciar, el diablo te quiere hacer pensar. ¿Qué pensarías? Que te está alejando de que tu marido cambie, de que tu esposa cambie, ¿cierto o no? Y hay gente que en ese proceso, no, porque ella no viene a la iglesia. Ay, es que me van a dejar. Es que mi marido me dijo que si iba, ya no me iba. Y dejaste de venir a la iglesia. ¿Correcto? Pero cuando el diablo te pone eso, Dios te acerca más a su cumplimiento. Recuerda que va a haber momentos en que estés en la borda, casi en el precipicio, y es ahí donde Dios va a empezar a obrar en el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu mamá, de tu abuelo, de tu tío. ¿Para qué? Para restaurarte, para cumplir su propósito. Pero lo que Dios quiere es que tú te mantengas siendo fiel a Dios, que lo que Dios puso en ti nunca se acabe. ¿Me estás entendiendo? Que la visión, el sueño de Dios diga, no importa que yo esté aquí. Dios, si Él me lo prometió, Él lo va a cumplir. Y yo voy a ser obediente a Dios. Yo voy a seguir adelante. Que me vas a dejar, pues déjame. Que el papá, la mamá te dijo, te voy a desheredar, ya no vas a ser mi hija. Pues no importa. Está escrito que Dios me va a recoger. Y Él me va a cuidar. Y Él será mi padre. ¿Habrá alguien que pueda desafiar así, inclusive a su familia? Por Dios. Entonces Dios va a venir y te va a abrazar y te va a acercar a tu propósito. Lo que el diablo te quiere hacer pensar, que Dios ha venido para destruirte, pero Dios no ha venido a destruirte. Dios viene para rescatarte. Pero tenemos que enfrentar el proceso. Denle un fuerte aplauso a Dios. Número 2, las metas se cumplen, iglesia, con disciplina, no con emoción. Diga conmigo, las metas se cumplen con disciplina, no con emoción. Muchos comenzamos motivados, pero abandonan, iglesia, cuando pierden la emoción. Y es ahí nuestro problema. Que hay cosas que hacemos, Dios pone cosas en nuestra vida, pero somos tan emocionalistas que por causa de la emoción la perdemos. La emoción puede iniciar, iglesia, pero la disciplina va a sostenerte. Iglesia, hoy vengo a decirte, para que tu propósito se cumpla, usted tiene que ser disciplinado. ¿Qué tiene que ser? Disciplinado. Un claro ejemplo vemos en la vida de José, cuando la mujer del faraón se le presentó, se le desnudó. ¿Estás acá conmigo? Lo provocó. ¿Él qué fue? Sí, nadie nos ve, vente aquí a mi celda, ¿verdad que no? Fue disciplinado. ¿Qué fue? Disciplinado. Y eso es lo que a muchos nos hace falta, ser disciplinados, no ser a medias tintas. Si vamos a alcanzar, si Dios ha trazado un futuro para nosotros, ser disciplinados para alcanzarlo. Hay gente que me ha venido, pastor, es que mi hijo, mi hija, mire que necesita de Dios, es que ya no aguanto. Y todo bien, y me siento a veces mal porque los veo llorar y gloria a Dios. Pero en medio de su dolor Dios les dice, pero vengan a la iglesia. Vengan, no falten. Dejan de venir a la iglesia. Ya cuando tienen otra vez los problemas, pastor, ¿qué crees que pasó esto? No son disciplinados. ¿Me estás entendiendo? Porque es que pensamos que es nada más de que pedimos y con la varita mágica y el profeta echa sus poderes mágicos. Y ya no, es una disciplina, una vida de disciplina, una vida de transformar nuestra vida.
¿correcto? De entrar a una vida de cambio, de transformación. Si Dios me dice, mi hijo está haciendo cosas inadecuadas, si Dios me dijo, tu hija está haciendo esto, empieza a hacer esto, lo voy a hacer. Pero si yo pienso, ay no, el pastor está loco, está mal el pastor, lo voy a dejar hacer lo que él quiera, lo que él piensa, pues estás mal. Nunca vas a ver a tu hijo siendo transformado y siendo cambiado. Dios te dice, sé disciplinado con tus hijos. ¿Quieres que tus hijos alcancen el éxito? Sé disciplinados. Y más cuando son adolescentes, más cuando son jóvenes, sé disciplinado con ellos. ¿Correcto? Y la disciplina va a costar. ¿La disciplina les gusta a todos? No, no les gusta a todos. Dígame, cuando usted fue joven, cuando usted fue niño, ¿le gustaba bañarse? ¿A cuántos les gustaba bañarse? Sí, sí, mamá, yo me meto a bañar, me meto a bañar. Hubo un momento que, como la canción lo dice, no me quiero bañar. ¿Verdad que sí? No se bañaba. Pasaba una semana y no se bañaba, 2, 3 días no se bañaba, hasta que la mamá lo acostumbró a bañarse. ¿Verdad que sí? ¿Quería comer todo su hijo? ¿Tú querías comer? ¿Te gustaba comer de todo? La verdura. ¿Verdad que no? Pero la mamá te obligaba a comer, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Te gustaba vestirte? ¿Verdad que no? Hubo una etapa donde no te gustaba. Pero ¿qué pasó? La mamá te disciplinó a vestirte bien, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿A poco hay gente aquí? Tal vez en tu niñez te ponían los zapatos al revés, los pantalones al revés, la playera al revés, ¿cierto o no? Hasta que alguien te disciplinó y te enseñó a cómo ponerte la ropa, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo pretendemos que nuestros adolescentes hoy cambien si nosotros no les enseñamos a ser disciplinados? Ellos por sí solos nunca les ha gustado y no les gustará hacer las cosas, sino hasta que tú te conviertas en su líder, amén, y le digas, vas a hacer esto. ¿Y por qué? Porque yo quiero que cumplas este sueño, porque termines una profesión. Ay no, pues ay, si no quiere estudiar, que no estudie. Pues si no quiere hacerlo, pues que no haya su vida. Entonces no estás siendo un buen líder de tu familia. Y que nunca van a alcanzar un método, un sueño. Y solamente van a tener sueños guajiros. Ay, un día voy a ser millonario. Un día, ya la vida. No, la vida les va a golpear fuerte. ¿Estás aquí conmigo? Pero la disciplina comienza desde la casa. Si el papá, la mamá no es disciplinado en la familia, sus hijos no van a ser disciplinados. ¿Estás aquí conmigo? Entonces empieza a ser disciplinado para que los sueños, las metas de tus hijos se puedan cumplir. Si tú lo dejas de hacer cualquier cosa, tu hijo va a hacer cualquier cosa, y allá afuera alguien va a ser su líder y alguien le va a enseñar cualquier cosa, menos lo que tiene que hacer. Os hablaba en las semanas pasadas acerca de que debemos de cumplir con nuestros roles. El hijo, la hija tiene que cumplir con los roles, ¿correcto? Tiene que cumplir con el lavar la ropita cuando crezca, lavar los trastes, levantar el plato donde come. Es un proceso, nadie le gusta. Pero si tú le enseñas eso a tu hijo y a tu hija, cuando él crezca, va a ser acomedido en cualquier lugar. Cuando él crezca, va a entender la importancia de trabajar, de ser disciplinado, de ser fuerte, la importancia, amén, de no dejar tirado el trabajo. Pero cuando tú lo dejas como si fuera Pancho por su casa, cuando le toque la vida real, te va a andar dejando el trabajo, va a andar embarazando a una y a otra, amén, porque no le enseñaste la disciplina. El yerno te la va a regresar porque va a decir, suegra, ni siquiera las tortillas sabe voltear. Amén. Mejor lo hubiera enseñado a hacer de comer, porque decía mi santa abuela, amén, porque de amor no se come y no se vive.
¿Estás acá conmigo? Entonces también hay tiempos de hacer el aseo, de planchar, de qué sé yo, de trabajar, amén, de caricias y amor. No se va a vivir. Pero la disciplina tiene que iniciar desde casa. Alguien dígame amén. ¿Está aquí usted o no? Primera de Corintios capítulo 9 verso 25 dice así: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Vamos a luchar. Él no dice, mira, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Hay gente que lucha y se abstiene para recibir una corona, pero Dios no dice que dejemos de luchar. No, dice que nuestra recompensa, a comparación de otros, va a ser una corona ¿qué? Incorruptible. Pero nunca nos menciona que dejemos de luchar, ¿cierto o no? ¿Correcto? Él hace una diferencia. Entonces, la palabra disciplina implica dominio propio. Significa hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Hacer lo correcto cuando no tienes ganas. Ronaldo, en una de las entrevistas, él decía, él es uno de los jugadores más famosos del planeta, del mundo entero, amén. Y le preguntaban, ¿y a ti te gusta hacer ejercicio? Y él decía, claro que no. ¿A quién le gusta levantarse a las 5 o 6 de la mañana, ir al gimnasio y hacer esto y hacer el otro? No, hay días que aunque tenga lo que tengo que hacerlo, y hay días que no tengo ganas, que quiero quedarme en mi casa durmiendo. Y le decían, pero ¿qué es lo que te motiva entonces a hacerlo? Y Ronaldo decía, lo que me motiva es el compromiso, la disciplina. Para yo poder ser el mejor jugador, tengo que tener compromiso y disciplina. Para que tú seas el mejor padre, el mejor empresario, el mejor maestro, el mejor profesionista, tienes que ser disciplinado y comprometido. Hay gente que tiene sueños, planes y metas, pero no se ha comprometido. Quiere tener casa, quiere tener carro, amén, pero no se compromete, no se disciplina. Queremos tener lo que otros tienen, pero no somos comprometidos. No somos disciplinados, iglesia. No hacemos lo correcto, inclusive cuando no tenemos ganas. ¿Correcto? Si tenemos una necesidad, iglesia, hay gente que pasa por necesidad. Oye, hay un trabajo. Ay, no. ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Ay, no, mira, tienes la oportunidad de embellecer tu casa. Ay, no. Y están pidiendo trabajos en esta empresa. Ay, no. Imagínate, me voy a amolar. Mejor aquí me quedo descansando. Pues claro, con tus 1,000 pesos, 2,000 pesos al mes, no vas a hacer nada. Solamente comer. Y eso si bien te va. Ay, Dios proveerá. Pues Dios lo que va a proveerte es un trabajo. Que seas disciplinado, que seas comprometido. ¿Me estás entendiendo? Dele un fuerte aplauso a Dios. Yo no sé si estoy en la iglesia correcta o estoy echando muchas pedradas. Amén. Se ha comprometido, se ha disciplinado. Quiero un terreno, quiero una casa. Ok, me voy a comprometer. Tengo 50,000, tengo 20,000, quiero un carro último modelo, un carro de 50, de 100,000, me voy a comprometerlo. Correcto, Dios, dame fuerza, dame fortaleza, dame vida. Aleluya, me voy a comprometerlo, a conseguirlo, a pagarlo. Pero tienes el chance de trabajar, el chance, iglesia, de hacer un negocito, de vender tamales, el chance de vender gelatina, el chance de ir a hacer algo. Ay, no, es que estoy cansado. Ay, no, es que estoy enfermo.
Ay, no, yo ya trabajé. Pues nunca lo vas a alcanzar, mi hijo. Se ha comprometido, iglesia. Amén. Una persona dice, quiero un mejor futuro, pero se levanta tarde. Podemos decir, quiero un buen futuro, pero no se prepara, no ora, no actúa. Escucha esto, el deseo no cambia tu vida, la disciplina sí. ¿Quieres una mejor vida? Iglesia, prepárate. ¿Quieres una mejor vida? Levántate temprano, no te levantes tarde. Amén. ¿Quieres una mejor vida? Ora, actúa, acciona, iglesia. Ve por aquello que Dios ya puso en tu vida. Cada cosa que Dios pone es el camino que Dios trazó para que tú alcances el propósito. No de la noche a la mañana te van a hacer jefe. No de la noche a la mañana, iglesia, vas a tener la empresa. Ve caminando sin desanimarte. Amén. John Maxwell decía lo siguiente: los pequeños hábitos diarios producen grandes resultados con el tiempo. Vuelvo a repetirse, los pequeños hábitos diarios van a producir grandes resultados con el tiempo. Empieza a hacer esos pequeños cambios en tu vida. ¿Correcto? Aún ser un buen mayordomo con lo que recibes, con el dinero que recibes. Mira, hay gente que malgasta su dinero en cualquier cosa. Si hay una meta, un sueño, yo no lo voy a malgastar. Primero lo voy a invertir, iglesia. ¿Correcto? Estaba escuchando a uno de finanzas y él hablaba y decía: el fracaso por el cual muchos de nosotros no alcanzamos nuestras metas es porque malgastamos lo que aún no tenemos. Y él decía, este hombre decía, una ocasión yo estaba levantando mi empresa, me contacté a unos 2, 3 proveedores y estos proveedores me dijeron: ¿sabes qué? Sí, vamos a trabajar contigo. Él había pedido una tarjeta de crédito de tanta cantidad, no la había usado por miedo a que no tenía con qué pagarla, porque qué tal y la ocupo. Pero dice este hombre que después de un mes el banco le dijo: felicidades, has recibido el doble del monto de tu tarjeta de crédito, porque has sido tienes un buen historial. Y dice: pues yo nunca la he ocupado, pero bueno, ahí se quedó la tarjeta. Entonces dice que después llegaron estos proveedores, él presentó su empresa, los emocionó, los encantó y le dijeron: ¿sabes qué? Sí, nos gustaría trabajar contigo, pero ahorita, como está terminando el año, pues no podemos hacer un contrato. Tenemos que terminar con la empresa que está para luego hacer un contrato contigo. Dice, le dicen estos dos hombres: en enero ven, en enero te vamos a buscar y con todo lo entramos. Lo que este hombre dice: no, pues ya con estos dos ya la armé para todo el año, la empresa va a ir viento en popa y poco a poco, pero ya con estos dos no, ya me alcanza re bien. Llega diciembre y él dice: bueno, pues ya en enero los busco, ya haciendo los contratos, pago las tarjetas. Agarra el hombre, se va con su esposa y se gastan en diciembre la tarjeta de crédito hasta el full. Total, en enero les iba a caer estos dos proveedores. En su historia dice: hasta la fecha no me han ni contestado el teléfono. ¿Y qué pasó conmigo? Gasté algo que no tenía, y eso me costó perder muchas cosas. Y así nos pasa a muchos. Aún no somos buenos mayordomos, gastamos lo que no tenemos. Él nos dice: cuando tú vas a gastar algo, gástalo cuando tengas el dinero. Si no lo tienes para comprar, no lo gastes. Si no lo puedes solventar, no lo gastes.
Ay, que me gustó esto, que me gustó un reloj, que llegó esto, que llegó el otro, me gustó lo de Shein, me gustó lo de Temu, me gustó lo de Mercado Libre, me gustaron esos zapatos y aquello y el otro. Oye, tú tienes deudas, oye, tú tienes esto, oye, tienes una meta. No, pues vamos a comprar luego y nunca llega para juntar para la casa, para el terreno, para el negocio, para invertir para el negocio, nunca llega. ¿Por qué? Porque somos indisciplinados. ¿Estás aquí conmigo? Preferimos gastar. Deudas todos van a ver. Ay, y ahora ¿por qué no invertí? Ay, es que la mamá enfermó. Y ay, es que esto, y ay, es que el otro, y ay, es que aquello. Y usted ahí regalando el dinero, mandando el dinero. Amén. Tantito los hermanos te dicen, da porque la mamá se está muriendo, porque la mamá, y ni siquiera se está muriendo, nada más es para sacar el dinero. Y ahí uno va, sí, ahí está el dinero. ¿Estás acá conmigo? Malgastando a veces el dinero. Y no estoy diciendo no honres a tu padre y a tu madre, no, sino sé sabio. ¿En qué gastas el dinero? ¿En cómo lo gastas? Porque ahí va a empezar el cumplimiento de tus sueños. Amén. A veces podemos crear todo un palacio. ¿Para qué creas una? Hay gente que crea un palacio, una casota. Dice, ¿para qué? Si tus hijos ya se casaron. Mejor crea un lugar donde te dé plata, donde te dé dinero. El día que te quedes sin trabajo, puedas sacar de ahí. Hay gente que tiene el dinero y crea una casota. Y te pregunto yo, ¿para qué? Para que luego llegue una nuera, un yerno que ni conoces, que ni sabes, ni como dicen, ni sabes ni de qué familia es, y todo lo que te costó con sudor de tu frente se lo da. Se divorcian y le quitan la mitad de tu casa. ¿Para qué? ¿Me estás entendiendo? Yo quiero que tú entiendas que hay tiempo para todo. ¿Correcto? Hay tiempo para disfrutar, para amar, para construir. Pero empieza a ser un buen mayordomo. El proceso es la cosa más importante. Y aquí yo quiero empezar a cerrar el tema. Queremos el resultado, pero queremos evitar el proceso. Pero Dios usa el proceso para formar el carácter. Lo que hoy tú vives, Dios lo va a usar para formar tu carácter. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 3 al 4 dice, no nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. ¿Qué va a producir la tribulación que estás pasando? Paciencia. ¿Qué va a producir el desierto que estás pasando? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es esperanza de recibir lo que Dios te ha prometido, iglesia. Dios está tan interesado en quién te conviertes que en qué es lo que tú obtienes. Dios no está interesado en que si vas a tener casa, coche, carro y no sé, y negocios. Dios no está interesado en eso. Su interés es en quién te vas a convertir. Dios sabe que todo eso que tú anhelas vendrá por añadidura. Él lo que quiere es en quién te vas a convertir. El éxito sin carácter es destrucción. Dios te puede poner en el pináculo del éxito, pero si no hay un carácter, va a ser tu destrucción. Hay gente que ha sido puesta en el pináculo del éxito, pero terminó matándose, terminó suicidándose. ¿Usted sabe por qué hoy en día tanto cantante se convierte a Cristo? Amén. No es solamente porque los tiempos se agotan. Tenemos por ejemplo a Daddy Yankee, amén, una celebridad del mundo, de la música. Y por mucho tiempo pues fue, amén, de los que cantaba y era millonario excesivamente. Pero él entendió eso, amén, que puede estar en el éxito, amén, pero si no tiene el carácter, la formación de Dios, nada es. ¿Estás aquí conmigo?
Y por eso mucha gente de ellos se está convirtiendo a Cristo, porque llegó al éxito pero sin carácter. Y Dios no quiere que llegues al éxito sin carácter, no, Él quiere que llegues con carácter. ¿Correcto? No carácter enojón ni de ira, no, sino que no haya nada que te cambie, que te modifique, sino que seas tal cual como Dios te ha diseñado, con amor, con paciencia, con gozo, con sabiduría, con prudencia, con bondad. Y para llegar a eso va a haber un proceso de transformación. Va a costar, claro que va a costar. Toda disciplina cuesta, iglesia. El que es gordito, para dejar de ser gordito, tiene que disciplinarse en la comida. No hay parches mágicos, no hay bebidas mágicas, no hay Herbalife mágico. Amén. Todo es disciplina. ¿Estás acá conmigo? Disciplina. Si no hay disciplina, no hay cambio, no hay transformación, iglesia. David fue ungido como rey siendo joven, pero no se convirtió en rey inmediatamente, ¿verdad que no? No dijo, no, después de que el profeta Samuel lo ungió y le dijo, ya aquí está el reino. No, David pasó un proceso. Primero tuvo que ser pastor, luego perseguido y luego rechazado, pero el proceso lo preparó, iglesia. Quiero que entiendas algo esta mañana. El proceso no es tu enemigo, es tu entrenamiento. Antes del cumplimiento de tu sueño y de tu meta van a haber procesos, van a haber luchas, va a haber gente que te venda, va a haber gente que no esté de tu lado, gente que te rechace. Amén. Gente a tu alrededor que te rechace. Pero siempre voltea a mirarlo y dile, tú eres parte de mi proceso, te voy a perdonar. ¿Correcto? No claudiques, no tires la toalla. Sigue en el caminar de Dios, sigue buscando de Dios. Aférrate a ese sueño y esa meta y lo vas a cumplir. Dios te va a abrir las puertas en este año para que tu negocio florezca, para que aquello que tú soñaste se pueda cumplir. Dios te va a abrir puertas. No seas perezoso. ¿Correcto? No, si Dios te las abrió, amén, gloria a Dios, lo voy a hacer. Padre, si tú me quieres tener aquí, lo voy a hacer, Dios. No lo dejes para mañana, lo que puedes hacer el día de hoy. Alguien dígame amén, iglesia. Gálatas capítulo 6 verso 9 dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Y aquí la palabra clave que quiero decirte es: no desmayes. Muchos desmayan antes del milagro. Muchos están desmayando antes de ver el cumplimiento de Dios. La mayoría de las personas exitosas fallaron muchas veces, pero nunca se rindieron. Iglesia, no te rindas. Aunque tu esposo, tu esposa, tus hijos te rechacen, no te rindas. Si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir. Espera su proceso. No te desesperes y no cambies a Dios por cualquier cosa. No, Dios, quiero un nuevo comienzo para mi vida. Quiero un nuevo sueño para mi hija, para mi hijo, para mi familia. Dime qué tengo que hacer. ¿Está dispuesto a hacerlo? Amén. Dile a la persona que está a tu lado: no te rindas. Póngase de pie. ¿Cuántos conocen el bambú? La planta del bambú, ¿cuántos lo conocen? ¿Ustedes saben cómo es el proceso de esa planta? Dice que el bambú es plantado, ¿correcto? Y pasa un año y no lo ves crecer. Pasan 2 años, no lo ves crecer. Pasan 3 años y no lo ves crecer.
Pasan 4 años y nada. Y para muchos tal vez el ver no crecer algo que plantaste, tal vez algunos dicen se secó, no tengo buena mano, no hay buena tierra, ¿cierto o no? Pero en el quinto año, ese bambú llega a crecer hasta 30 metros en unas cuantas semanas. ¿Usted sabes por qué sucede eso? Porque lo que primero hizo el bambú es crecer debajo de la tierra. Sus raíces se extendieron como locas debajo de la tierra. Después de que se afirmó bien a la tierra, entonces después de 5 años, ese bambú puede crecer 30 hasta 30 metros. Míreme acá. Dios primero trabaja en lo invisible para luego manifestarse en lo visible. Vuelvo a repetírselo. Dios primero va a trabajar en lo invisible, en lo que tú no ves. Tal vez pueden pasar 1 año, 2, 3 o 4 años que no veas nada. Pediste por tu matrimonio y no ves cambiarlo. Pediste por tu hogar y no ves cambiado. Pediste por tu negocio y no ves que florezca. Espera el tiempo de Dios. Porque después de ello, si tú te permaneces siendo fiel, siendo disciplinado delante de Dios, después de ese tiempo, tu bendición va a ser tan grande. Si tú no desmayas, tu bendición va a ser tan grande como la del bambú. Va a crecer hasta 30 metros y nada ni nadie lo va a poder derrumbar. Pero solo tienes que ser paciente y no desmayar. ¿Correcto? Aunque no lo veas, nunca digas: Dios, ¿dónde estás? Dios, me prometiste. No, espera en el tiempo. Dios está trabajando a tu favor. La Biblia dice que Dios no deja sin respuesta al justo. Él está trabajando. Tal vez hoy